la verdad. Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida a este canal, Dios les bendiga. Hoy vamos a tratar el tema titulado Una caña sacudida. Y el fundamento para este estudio está en Mateo 11:7. Dice así Mateo 11:7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Amén y amén. Ahora vamos a mirar algo del contexto sobre este tema para entender pues más todavía por qué Jesús le dijo a quién. Es más, venga, lo leo mejor dicho. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Esos eran los discípulos que salieron allá a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperábamos a otro? Entonces a los que envió, respondió Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan las cosas que oísteis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Entonces ahí es donde viene el versículo que vamos a estudiar. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y después dice otras cosas elogiando o exaltando a Juan el Bautista. Bueno, una pequeña introducción. Este tema se desarrolla con la intención de motivar a todos aquellos cristianos flojos, sin firmeza de carácter y que son llevados de un lado a otro por ideas o por temores, que les falta valor, coraje y consagración, y que tal vez no han entendido lo que cuesta seguir a Cristo. Este versículo 7 de Mateo 11 en la TLA. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo: cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? Este mismo versículo en la PDT. Mientras que iban los seguidores de Juan, Jesús comenzó a hablar acerca de Juan a la multitud. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Hierba azotada por el viento? Y como dice en la NTV, dice: mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? Entonces vamos a ver qué quiso decir Jesús con esto. Según la Biblia de estudio palabra clave, este versículo no tiene palabras claves, pero avancemos para entender lo que quiso decir Jesús. O sea que no hay palabras claves, de antemano les digo, pero de todas maneras, como las palabras clave nos dan ayuda para entender mejor el versículo, de todas maneras entremos de una vez en el contexto. En el capítulo 10, o sea, en el inicio del capítulo 10, ¿qué dice? Jesús elige sus 12 apóstoles. ¿Qué más pasa en ese capítulo? Los comisiona, luego los envía, también les advierte de las persecuciones, les dice que no teman a la gente sino a Dios, les advierte el precio a pagar y la cruz por cargar, todo por ser sus discípulos. Entonces vamos teniendo en cuenta esto comparado con lo que tiene que ver con Juan el Bautista. Entramos en el capítulo 11. Comienza con un título: Los mensajeros de Juan el Bautista. En la NTV dice Jesús y Juan el Bautista. En la TLA, Juan el Bautista. O sea que este capítulo entra a hablar de Juan el Bautista como mensajero de Dios, y mire que asociado al capítulo 10 tiene que ver también con eso mismo. Él tenía una misión y los del capítulo 10 también tenían una misión.
Versículo 1 de capítulo 11. Jesús termina de dar instrucciones a sus 12 discípulos y luego se va a anunciar el evangelio en otros pueblos. Usted lo leerá más detenidamente, pero yo simplemente le estoy resumiendo lo que cada versículo trata. Versículo 2. Juan, encarcelado, oyó hablar de todas las cosas que hacía el Mesías, entonces envió a sus discípulos para que preguntaran a Jesús los mensajeros de Juan. Versículo 3. ¿Cuál pregunta fue? ¿Si era el Mesías o debían seguir esperando al que sería? O sea, que si el que estaba haciendo milagros y haciendo todo lo que leímos ahora, que si ese era el Mesías, o debían ellos seguir esperando que llegara el Mesías. Versículo 4. Jesús manda de regreso a donde Juan a sus discípulos mensajeros para que le cuenten y confirmen lo visto y oído del Mesías. O sea que los discípulos de Juan volvieron a contarle a Juan en la cárcel lo que estaba sucediendo para confirmar si era el Mesías. El versículo 5. Esto era lo que estaba haciendo Jesús mientras Juan estaba en la cárcel. Lo que está haciendo Jesús, que lo leímos en el versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, etc. Todo eso, lo que Jesús estaba haciendo. Versículo 6. Jesús agrega la bendición de Dios por no rechazarlo, basado en las ideas preconcebidas acerca del Mesías que los podían apartar por no cumplir las expectativas. Entre paréntesis coloqué, tal vez de un líder poderoso, apariencia de un rey con toda la pompa, etc. Porque eso era lo que esperaban. Versículo 7. Yéndose los discípulos de Juan, Jesús se queda hablando a las multitudes sobre el Bautista. Y coloqué entre paréntesis lo que estamos tratando por tema, una caña sacudida. ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Versículo 8. Sigue hablando de Juan, de que no era un hombre aparente ni de ropa lujosa, que no vivía en un palacio como un rey, que no se vestía con telas finas, suaves y elegantes. No se preocupaba por las añadiduras. Juan no vivía pensando en estas cosas. Mateo 3:4. Así vestía Juan. En Mateo 3:4 lo dice. Pronto venga, los leo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Es la pintica de Juan tan elegante, parecía un rey, ¿no? Según lo que estamos leyendo. Versículo 9. Sigue Jesús hablando de Juan como más que un profeta. Sí, Juan era un portavoz de Dios, pero él tuvo el privilegio de anunciar y presenciar la venida del Mesías. Más que un profeta, ¿o no es así? ¿Los profetas vieron al Mesías? No, ellos lo anunciaron. En cambio, a Juan, tras de profeta, le tocó el privilegio de ver al Mesías. Entonces aquí ya en el versículo 10 habla claro de esto, en Malaquías 3:1, en Isaías 43, en Juan 1:29. Para que lo lean y confirmen esto que acabamos de hablar. Versículo 10. Jesús cita lo dicho de Juan en las Escrituras. ¿En cuáles Escrituras? En Malaquías 3:1, en Isaías 43, en Juan 3:28. El precursor de Dios. Ese era lo que se había dicho en las Escrituras sobre Juan el Bautista. Versículo 11. Jesús habla de que en toda la humanidad no ha nacido alguien superior a Juan en cuanto a privilegio. No habla de poder o importancia. Es por ser su precursor. Versículo 9 dice: porque a nivel del reino no sabía de la crucifixión y resurrección, ni de lo de Pentecostés. Juan no sabía de eso, ni de lo registrado en Hechos de los Apóstoles, ni de las epístolas del Nuevo Testamento. Nunca participó de la cena del Señor, etc. Entonces, el privilegio de Juan era por otro lado. No existían en el tiempo de Juan. El ministerio de Juan fue en los días finales del antiguo pacto, la ley de Moisés.
Recuerde que dice que de Moisés a los profetas. El último de los profetas, según lo que habla el contexto, fue Juan. Versículo 12. Aquí Jesús, en el versículo 12, vamos a leerlo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a entender algo de eso porque también hay malas interpretaciones de ese versículo. Aquí Jesús le dice que desde los días en que Juan comenzó a predicar hasta el último día, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza, sufre violencia, a pesar de sus enemigos opositores que intentan apoderarse de él por la fuerza. Entonces, para que vaya entendiendo eso, siendo atacado por hombres violentos que tratan de impedir que otros entren. Aquí yo puse entre paréntesis ejemplos de esos hombres violentos que impiden. Los escribas y los fariseos, cuánta oposición no hubo de parte de ellos. Herodes el Grande quiso matar a Jesús, ¿vio? Quiso impedir lo que iba a hacer Jesús, de venir a este mundo, de pagar por nuestros pecados y de dar como una primicia de su futuro reino milenial. Antipas decapitó al Bautista, todos los mártires, etc. Entonces el reino de los cielos ha sufrido violencia y han querido arrebatarlo a la fuerza. Entonces, para que vamos teniendo en cuenta todo esto en cuanto a la caña sacudida, ¿de qué trata todo esto? Y finaliza diciendo que solo la gente violenta, decidida y de coraje logra formar parte ¿de qué? De ese reino. ¿De qué trata el reino y todo aquel que pertenece a él? Debe ser gente violenta, no floja. Violencia no estoy hablando de muerte ni de nada de eso, sino gente firme, gente con decisión, con coraje, o como yo lo digo, pues no creo que sea una palabra tan vulgar, pero pues sí es más bien berraquera, la palabra berraquera. Entonces todo este tipo de personas son las que logran formar parte de ese reino, advirtiendo a sus discípulos sobre la oposición y que ésta aumentará en vez de disminuir. Esto está en Mateo 10 del 16 al 42. Recuerde lo que leímos en el capítulo 10. Las advertencias, todo lo que iban a sufrir por Cristo. ¿Lo sufrió Juan o no? Versículo 13. Luego dice que Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento que viniera Juan el Bautista. Mateo 23, versículos 34 y 37. Bueno, vamos a hacer una pausita y yo lo leo. Mateo 23, versículo 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Entonces, confirmamos esto. Versículo 14. Les dijo que aunque no lo crean, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Aquí Jesús le anuncia a la muchedumbre que en el Bautista se cumple lo profetizado acerca de Elías. Malaquías 4:5. Voy a leérselos. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El espíritu del profeta Elías, ¿a través de quién? De Juan el Bautista. Y coloqué finalmente en este contexto, más adelante habla de los ayes o juicios contra los incrédulos, versículo 20 al 24. Entonces se predicó desde que envió a los 12 con sus instrucciones, luego vino Juan el Bautista y todo eso, y no hubo sino mucha incredulidad. Entonces dejamos ahí el contexto. Coloqué aquí sobre Juan y Elías.
O sea, quiero dar a entender esa parte donde se habla de que el profeta Elías, de que Juan, de que el espíritu de Elías. Entonces vamos a poner cosas claras aquí. Juan y Elías. Juan vestía igual que Elías. Si usted lo lee en Segunda de Reyes 1:8 se va a dar cuenta de que es verdad. Ahí dice cómo eran las vestiduras y eran las mismas de Elías. Digo, sí, las de Juan eran las mismas de Elías, sí. Aquel Elías que había de venir. Mateo 11:14, Mateo 17, del 11 al 13. Estos versículos hablan de Juan el Bautista como aquel Elías que había de venir. El espíritu y el poder de Elías, en Lucas 1 del 16 al 17. Entonces, ¿qué era Juan el Bautista? No era Elías, pero tenía el espíritu y el poder de Elías. Luego dice, Juan no era un Elías resucitado, pero cumplió con su rol profético con firmeza, carácter. Usted mismo vio que le costó hasta la cabeza. Combatió el pecado y guió a la gente hacia Dios. Malaquías 3:1 lo confirma. Este perfil de Elías está en Primera de Reyes 18 para que usted lo lea y confirme ese espíritu, ese perfil y la similitud con Juan el Bautista. El ejemplo de la caña sacudida por el viento. Jesús tomó este ejemplo para exaltar a Juan, ya que en la región desértica, póngale bien cuidado a esto, en la región desértica donde Juan predicó, se inundaba anualmente por el río Jordán y producía muchas cañas de naturaleza frágil y liviana que el viento arrastraba fácilmente. En este caso, o ejemplo, así no era Juan. Por eso les dijo que esperaban ver una caña sacudida por el viento, una caña de frágil y liviana naturaleza. O sea, daba a entender el Señor con este ejemplo de que Juan no era como estas cañas, que no era frágil, que no era liviano y que no lo arrastraban fácilmente, sino que puso como ejemplo, y como muchas veces ha utilizado ejemplos con la naturaleza o con las cosas del campo. En este caso, mire lo que pasaba en las riberas del río Jordán, se inundaba. Entonces, después de que ya el río se colocaba en su estado normal, por decirlo así, o sea que ya dejaba de inundarse o de salirse de su cauce, eso era lo que quedaban, unas cañas frágiles. Juan era estable, no se agitaba fácilmente como una caña, no se conmovía y vacilaba fácilmente, no se movía ante los caprichos de la opinión de la gente. Tenga cuidado de estas características para que aprendamos y para que esto nos lleve a cambiar nuestra actitud cristiana. Una actitud que se conmueve con todo, una actitud vacilante. Y Juan no tenía esa actitud de que ante los caprichos de la gente, pues entonces como que tambaleaba, pues. Era un hombre de convicción y coraje. Predicó el mensaje de Dios, del evangelio del reino, y se mantuvo firme en esa verdad. Firme. Usted mismo ve cómo exhortó hasta a los fariseos y a los hipócritas que venían a bautizarse. ¿Y quién nos enseñó a librarse de la ira venidera? Él era claro para hablarle a la gente. Entonces se mantuvo firme en esa verdad, no se dejaba influenciar por nadie, se mantenía firme e inamovible ante todo viento de doctrina. Con valentía enfrentó a los fariseos y saduceos, también confrontó al rey Herodes ante su inmoralidad. Era un hombre de mucho valor y fe, que no le importaba perder la vida con tal de preparar el camino del Señor. Con trabajo y fidelidad fue puesto preso injustamente y sufrió una muerte violenta siendo decapitado. No era débil, no era simple, no era alguien sin importancia, o sino porque Jesús lo exaltó. Mateo 11:7, Mateo 3 del 2 al 3, Juan 1:23, Lucas 1 versículos 15 al 17 y 76, Mateo 3 del 7 al 9, Mateo 14 del 3 al 12. Es el fundamento de lo que hemos hablado hasta ahora. Juan era sobrio,
vivía una vida disciplinada, no estaba enamorado de lujos o comodidades de este mundo, no vestía ropa fina ni telas suaves. Usted mismo lo vio, pelo de camello y un cinto de cuero, o sea, me imagino que un cuero tosco. O sea que él no vestía como los reyes. No vestía como los reyes de los palacios, no tenía prendas delicadas ni ropa de moda, no se preocupaba por las cosas que la gente normalmente desea y se preocupa por las añadiduras. Era un hombre de una vida sencilla y enfocado en la obra del reino. Vestía ropa de pelos de camello, un cinto de cuero, tenía vestiduras típicas de profeta. Su dieta era simple, comía langostas y miel silvestre. Esto lo confirman en Mateo 3:4, Mateo 6 versículos 25 y 33, Mateo 11:8. Seguimos. Juan era un siervo, un profeta de Dios. Juan le servía a Dios y cumplió su papel como profeta. Declaró la palabra del Dios viviente sin importar el precio a pagar. Juan fue más que profeta, fue un mensajero profético, el precursor que prepararía el camino para el ministerio del Mesías. Con la muerte de Juan el Bautista, Jesús comienza su ministerio. Lucas 7 del 26 al 28, Lucas 3 del 2 al 4, Mateo 11 del 9 al 11, Mateo 14, 5, Juan 3, 28. Bueno, hasta ahí espero que vamos viendo claramente de qué se trata esta caña sacudida por el viento, de qué se trata la vida de Juan. Vamos a ver 1, 2, 3 comentarios que también van muy acertados con el tema. El primero, el de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Cómo es el tema? Una caña sacudida. Tales cañas crecían en abundancia cerca del Jordán, donde Juan bautizaba. Alcanzaban 3 o 4 metros de altura y, siendo muy frágiles, se doblaban con el viento. Juan no era así. No era un hombre inconstante, cambiable, sin convicción, sin valor. No era doblado ni por el aplauso ni por el desagrado del pueblo. Si hubiera tenido ese carácter, habría elogiado al rey Herodes, y en vez de elogiarlo, le hizo ver su pecado. Compárese Hechos 12:22. En lugar de condenar su pecado, lo hubiera elogiado en lugar de condenar su pecado. ¿Por qué estaba en la cárcel? Herodes estimaba a Juan. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Marcos 6:20. Por eso, si Juan hubiera aprovechado ese aprecio que Herodes sentía por él, habría estado en el palacio en lugar de estar en la cárcel. Pero no era así. No se podría comparar, pues, con una caña sacudida por el viento. Más bien debería ser comparado con un árbol plantado junto a corrientes de agua, como dice en el Salmo 1:3. Ese sí era Juan el Bautista, un árbol plantado, mejor dicho, firme. Entonces sí ve cómo nos va hablando todo esto. Biblia de las Américas de Estudio 2000, una caña sacudida. La analogía hace referencia a la planta de tallos que crece en las riberas del río Jordán. La imagen proyectada es la de una persona sin firmeza de carácter, como una caña, que fácilmente se deja llevar de aquí para allá por las ideas de otros, así como las cañas las sacude el viento. Finalizo los comentarios con la Biblia Plenitud. Jesús ensalzó a Juan como un hombre de valor en el versículo 7, de consagración en el versículo 8 y de grandeza en los versículos 9 al 11. Entonces, vamos viendo por qué Dios exaltó, o como dice aquí, ensalzó a Juan, porque no era una caña sacudida por el viento como las cañas a la ribera del Jordán. No era un frágil, no era un débil,
no eran flojetas que, de hecho, como muchos hoy en día, que por cualquier cosita no van a la iglesia, que por cualquier cosita se enojan con los hermanos, no le sirven a Dios, se quedan en su casa, se apartan, no vuelven, tantas cosas, tanta flojera, mejor dicho. La palabra sacudida, quise colocarla porque creo que tiene bastante importancia en este tema. El código es 4531 del griego saleuo y habla de vibración, oleaje, ola. Muchos cristianos son así, como las olas. Oscilar habla de balancearse, variar, cambiar, fluctuar, perturbar. Esto no era Juan. No se balanceaba, no variaba, no cambiaba, no fluctuaba, no se perturbaba por nada. Mejor dicho, carácter firme. Agitar, derribar o por implicación destruir. No se agitaba, no era derribable, mejor dicho, para destruirlo. Remecer, sacudir, temblar, inconmovible, mover, movible, alborotar, conmover, mover fácilmente, hacer inseguro. Nada de esto era Juan. No era remecible, no se sacudía, no temblaba, era inconmovible, no se movía, no era movible, no se alborotaba, no se conmovía, no lo movían fácilmente y no era inseguro. La caña, ¿cómo es la caña? Hueca y flexible. Tal vez usted conozca las varillitas de bambú, algo así. Entonces, ¿cómo era la caña? Hueca y sensible. Eso no era Juan. Juan no era hueco y menos insensible. Digo, perdón que aquí estoy diciendo algo que no es. La caña era hueca y flexible. Entonces Juan no era hueco ni flexible. Entonces, según Jesucristo, ¿qué salieron a ver? ¿Quién era Juan el Bautista? Ya vamos terminando, ya vamos a concluir aquí. Vuelvo y repito el título que coloqué. Entonces, según Jesucristo, porque ¿quién fue el que habló de Juan el Bautista? Jesucristo. Entonces, según Jesucristo, ¿qué salieron a ver? ¿Qué esperaba ver esta gente? ¿Quién era Juan el Bautista? Aquí vamos a hablar de lo que realmente era Juan el Bautista y el porqué de este tema principalmente es porque esto que vamos a leer ahora debe ser la actitud de un verdadero cristiano. Todo lo contrario a una caña sacudida por el viento era Juan el Bautista. Seguimos. Juan no era delicado ni flojo, no se doblaba por nada, no lo azotaba cualquier cosa, no era un débil sacudido por las circunstancias, tenía clara su misión y a quién le servía, sabía de las persecuciones, no le temía a la gente, sabía el precio a pagar, cargó su cruz, no fue aparente, no le importaban los lujos ni la comodidad, no era fino, no era suave, no era elegante, no se preocupaba por las añadiduras, estaba totalmente concentrado en preparar el camino para el Señor, era violento, agresivo, decidido, de coraje, no era frágil ni liviano, no era arrastrado fácilmente, no vacilaba, era firme, valiente, de convicción, de mucho valor y fe, era trabajador y fiel, era sencillo y enfocado, era constante, de carácter, era justo y santo, era plantado, era de valor, consagrado, de grandeza, no era como las olas, no variaba, no cambiaba, no era fluctuante, no se perturbaba, no se agitaba fácilmente, no se derribaba o destruía, no se sacudía, no temblaba, era inconmovible, no se alborotaba, no era inseguro, no era hueco, no era flexible, etc. Todo lo que se asemeje. Por eso el ejemplo de la caña sacudida. Para nada se parecía a una caña sacudida por el viento. Para allá y para acá. Sin importancia, sin sentido. ¿Cuántos cristianos no son como esas cañitas? ¿Cuántos? Ay, no. Una de las cosas en que más se ve flojera. No. Hoy no me fue bien.
hoy estoy bajo de nota, no voy a la iglesia. No. Si en algún momento le da por predicar el evangelio, no, hoy no voy a ir. No, es que tenía una mano de situaciones y todo esto y lo otro. Entonces mire por qué Dios exaltó o ensalzó, como dice por ahí, a Juan el Bautista. Porque este hombre no lo iba a defraudar. Este hombre no lo iba a dejar tirado ni a él ni al trabajo o al encargo que tenía. ¿Por qué preparó el camino? Por la actitud que tenía él. Ahora nosotros debemos tener esta actitud para preparar el camino para su segunda venida. Este es un llamado a dejar de ser delicados, flojos, doblados, todo esto que vimos aquí. A dejar de perturbarnos por todo, de agitarnos fácilmente ante las circunstancias. Un llamado a no ser derribados ni destruidos. Un llamado a no ser tan tembeleques, tan arenosos, gelatinosos. Un llamado a ser inconmovibles de la posición en Cristo. A no alborotarnos por todo. Dejar toda la inseguridad, dejar de ser tan huecos, tan flexibles. Mejor dicho, vea, él era violento, que no estoy hablando de ir a meter a la gente al reino, como una vez que pasó por ahí un comentario que hubo, de que una persona predicaba el evangelio y andaba con un machete en la cintura. Entonces, si usted no quiere entrar por medio del evangelio, lo coja machete, por la mala o por la buena entra. No se trata de eso. Cuando se habla de violento, era una persona de arranque, agresivo, de choque, pues vamos a hacerle, que esta es la verdad, que esto hay que decírselo, hay que decirlo. Pero no, mejor no le digo porque después se enoja o esto o aquello. O mejor no le predico a ese de allá porque tiene una cara de ogro, después me pega. O si alguien te salió con su rara en cuanto a otra doctrina, llevarle la idea. Eso no lo hacía Juan. Él sabía el precio a pagar y nosotros debemos saber y entender eso. Él lo sabía. Él sabía las persecuciones. Aquí la Biblia nos advierte, vamos a ser perseguidos. Si usted me pregunta a mí, casi siempre, la mayoría de las veces cuando uno sale a predicar, a veces ni en la misma calle sufre uno la persecución. La persecución la vive después de que llega a predicar, hasta en la misma casa. Entonces, tantas situaciones, entonces uno diría, no, pues cada vez que salgo a predicar, la casa está al revés, entonces no, mejor no salgo porque si no, mire la casa, mire mi hogar. No, inconmovible, no ser tan débiles ante que las circunstancias no nos sacudan. Tener claro todo, tener claro quiénes somos, tener claro las amonestaciones, las advertencias que les hizo Jesús en el capítulo 10. Y salió Juan el Bautista a decirle a Herodes, si él se hubiera fijado en la conveniencia de estar bien con Herodes, no le hubiera dicho, no le importaba que Herodes ni que nada, él estaba firme con Cristo, ¿me entiende? Y le dijo, esa mujer que tienes no te es lícita, estás pecando. ¿Y qué le costó? La cabeza. ¿Qué le costó a Esteban hablar de Cristo? Mire cómo lo mataron a piedra. Y en vez de coger, ay, pobrecito yo, miró hacia el cielo y vio el cielo abierto. Son cosas claras. Lea Hebreos 11, los hombres de la fe, todo lo que sufrieron. Era gente firme, no cañas sacudidas. Mire, la actitud de Juan el Bautista la tuvo Moisés. Moisés pudo haberse quedado por conveniencia en el palacio del faraón, con todo, prefirió ser un judío, un israelita más. ¿Sí me entiende a lo que queremos llegar con este tema? Yo le digo porque es que es la verdad. A mí Dios me inspiró para hacer esto, y a veces lo ven a uno y dicen, ese hermano Diego es muy jodido. Esto hay que tomarlo en serio, esto es radical. Esto no es con miedo, con una tembladera. Igual cuando yo empecé este canal con mi hijo, yo le decía a él, no, es que yo no sirvo como para estar frente a una cámara. Pero no pues da nervios, pero no miedo pues de que, la cámara me va a comer o algo así, sino por la responsabilidad y todo eso. Pero mire, ya estamos. Eso mismo ante las circunstancias. Dios está con usted.
Dios lo va a respaldar, lo va a guardar y lo va a fortalecer, porque así como usted pase una circunstancia difícil, sea en la calle, sea en cualquier lugar, como sea, Dios le ayuda en esa, pero vienen más persecuciones, vienen más dificultades. Pero ¿qué pasa? Siempre está la mano de Dios para sostenernos, para levantarnos y para decirnos, hay que llegar a la meta. El problema es que como muchos son cañitas sacudidas, se apartan del Señor, no le vuelven a servir. Se quedan simplemente, así suavecito, cómodo. Dígame, ¿Juan el Bautista fue un hombre cómodo? Pregúntese y usted mismo evalúese. Continúo. La vida de Juan el Bautista es un ejemplo de Dios para nosotros, todos nosotros, incluido este personaje, para que entendamos la seriedad de cómo vamos a enfrentar la vida cristiana. Debemos entender la seriedad de cómo vamos a enfrentar la vida cristiana y nuestro llamado a su servicio. No va a ser fácil. Requiere esfuerzo, sacrificio, digo valentía, y sin embargo la valentía es simplemente llegué cansado del trabajo, ir a la iglesia. No la valentía de que vengan a usted y le pongan un revólver en la cabeza y le digan, ¿usted es cristiano? No, una valentía que no es comparada con lo que está hablando de la actitud de Juan el Bautista. Entonces vuelvo y les digo, este ejemplo de Juan el Bautista es para que entendamos la seriedad de cómo vamos a enfrentar la vida cristiana y nuestro llamado a su servicio. Todos estamos llamados a servirle a Dios. Hay un ministerio que sí o sí todo cristiano debe ejercer, el ministerio de la reconciliación. Y por reconciliar a otros con Dios por medio de Cristo, se sufre, se lleva el bulto, se reciben insultos, humillaciones, desprecios, aún de la misma familia. Entonces, tenga claro lo que trata esta caña sacudida, porque se trata es de la vida que vivió Juan por servirle y preparar el camino para Cristo. Por eso, debemos confiar en Dios y obedecerlo, como lo hizo Juan y Cristo. Las características principales para esta vida, que no es una vida floja, que no es una vida doblada como una caña. Características: confiar en Dios y obedecerlo. Esa es la clave. Lo hizo Juan y lo hizo Cristo. Y lo hicieron los hombres de Dios, los mártires y todos ellos. Yo coloqué esto aquí porque me pareció importante. Esto de Juan el Bautista, o esta actitud, me hizo acordar de Caleb. Dios dijo que él tenía un espíritu diferente. Se los voy a leer, ya casi acabamos. Números 13:30, póngale cuidado. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Póngale cuidado pues cómo era la actitud de Caleb. Ahora vamos al capítulo 14, versículos del 6 al 9. Dice así: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Qué actitud, ¿no? Los comeremos como pan. Una actitud tremenda. Versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué había en Caleb? Otro espíritu. Los otros 10 temerosos, no, son unos
gigantes que nos comerán como langostas, pero estos dijeron, nosotros podemos más porque ellos ¿qué hicieron? Lo que les leí ahora, confiar en Dios y obedecerlo. Ellos, Josué y Caleb, y en este caso Caleb, confiaron en Dios y lo obedecieron. Y en vez de declarar palabras de derrota, no los comeremos vivos. Eso espera de nosotros, Dios, ante las circunstancias, al servicio de Él. Juan, coloqué esto porque me pareció inspirador en cierta manera. Juan era un hombre interno y para nada externo, espiritual y no carnal. Finalizo con los versículos. Lucas 7, del 24 al 30, Mateo 3, versículos 1 al 3 y el versículo 5, Mateo 21, 25, Marcos 1, del 3 al 5, Lucas 3, del 3 al 7, Lucas 8, 18, Juan 1, 38, Juan 5, 35, Génesis 49, 4, Segunda de Corintios 1, del 17 al 18, Efesios 4, 14 y Santiago 1, 6. Una caña sacudida. Ese es el título de este tema, un llamado de Dios a tener, así como se habló del espíritu de Elías, el espíritu de Juan el Bautista, el espíritu de Cristo, un espíritu de berraquera, de decisión, de fe, de confianza en Dios, no en las circunstancias, no en las cosas vanas de este mundo, sino dejar tanta debilidad, dejar de ser tan... Somos siervos inútiles, pero a veces ni llegamos a eso, porque no queremos ni siquiera servir. O sea que muchos no son siervos. Mire lo que hemos visto hoy. ¿Qué espíritu hay en usted? ¿Qué espíritu hay en mí? Si no lo tengo, aquí no se está juzgando a nadie, aquí se está motivando. Me motivo a mí mismo. ¿A qué? A que no me muevan las circunstancias. A que por nada pues me hago por un lado. No voy, no salgo. No predico, no sirvo, no me congrego. Estoy aburrido, como un niño chiquito. Estoy bulío. Estoy aburrido. Entonces no hago. Me remacho. Hago berrinche, pataleta, me tiro al suelo. Mire, para nada Juan el Bautista era una caña sacudida. Era un hombre exaltado por Dios. ¿Por qué? La verdad la dijo y le costó la vida. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A cumplir la voluntad del Padre. ¿Y qué hizo? Confió y obedeció. Y también le costó la muerte. Pero cumplió el propósito. A nosotros nos cuesta morir más al yo que a cualquier cosa. Entonces yo, por la misericordia de Dios, espero que haya sido claro. Espero que sea de edificación y espero que temas como estos motiven a otros a ser más berraquitos en Cristo, más berracos espiritualmente, confiar más, obedecer más y no vivir ese cristianismo barato, cristianismo cómodo, cristianismo de que tengo que vivirme riendo a toda hora, que no puede venirme a mí una situación difícil, yo no merezco esto, tanta cosa. Por el amor a Dios, créanle a Dios, sírvanle determinadamente. Gracias por la atención, Dios les bendiga.